Hola, queridísimos amigos. Existe muy poca información académica sobre las tradiciones orientales de la alquimia, pero he hallado algunos datos curiosos. Artículo de opinión. Alquimia hindú. Se practica actualmente. Se basa en la vía seca del fuego. Es una tradición oriental milenaria, practicada por muchas familias indias. También la practican monjes tailandeses. Leyendas indias hablan de superpoderes. Alejandro Magno trajo la alquimia griega. La joya Chintamani sería la piedra filosofal. Chintamani es la piedra que cumple los deseos. Nicolás Roerich tuvo una piedra que le regalaron. Busca la transmutación espiritual del ser humano. El Tíbet considera la metalurgia una ciencia divina. La gente del Tíbet ha practicado la alquimia durante milenios. Comenzamos. Hay muchas familias tradicionales en la India que se pasan la vida fundiendo oro puro y enfriándolo bruscamente cientos o miles de veces para producir la fatiga del metal y obtener un polvo blanco de oro que sería óxido auroso, pero que no sería oro monoatómico sino biatómico, puesto que este óxido contiene 2 moléculas de oro y una de oxígeno. Solo existen 2 óxidos de oro según la ciencia: el auroso de color blanco y el áurico de color rojizo, que contiene 2 moléculas de oro y 3 de oxígeno. Esto sería una vía seca de la alquimia hindú, diferente de la vía húmeda más lenta porque utiliza calor. Este proceso se llama en sánscrito putha o pusha, un término común para las piezas que componen la circunferencia de una rueda o una madeja de hilos de oro. Aun siendo una vía seca, se tardan muchos años en conseguir resultados, aparte del peligro físico que supone fundir un metal todos los días a más de 1000 grados centígrados. Algunos monjes budistas tailandeses también practican una alquimia parecida. En la antigüedad, algunos creían que ingerir sus alimentos diarios, servidos en platos de oro, podría retardar el envejecimiento. También durante la Gran Peste Negra en Europa, algunos alquimistas pensaron que podían curar a los enfermos haciéndoles ingerir oro finamente pulverizado. Pero hoy se sabe que el oro metálico es inerte, o incluso podría ser tóxico, aunque el óxido auroso no lo sería tanto. La alquimia tradicional es material y espiritual a la vez. La división entre alquimia espiritual y química material es un concepto moderno, puesto que ambas disciplinas estaban unidas desde la antigüedad. La alquimia comparte el mismo objetivo que todas las tradiciones espirituales, que es la iluminación del ser humano. La diferencia es el medio utilizado para llegar al mismo objetivo. La práctica espiritual se hace para cambiar la programación del software mental, mientras que la práctica química se hace para transformar el hardware corporal. Malentendidos. La alquimia se malinterpreta en gran medida en el mundo moderno. La mayoría simplemente lo conoce a través de su misterioso proceso de transmutación de metales básicos en oro. Pero como dice una máxima antigua, nuestro oro no es oro vulgar. Uno de esos oros en la alquimia es, y siempre ha sido, la transmutación espiritual del ser humano. Muchos consideran la alquimia como una metáfora de la transformación interior, pero esto es solo la mitad de la historia. Según Catherine McComb, la alquimia no es una mera metáfora, es magia real. Transformar el mundo interior es para el alquimista una forma de transformar el mundo exterior. Mediante el estudio de los principios de la alquimia, podemos lograr efectos extraordinarios a partir de acciones ordinarias al comprender cómo funciona realmente el mundo.
podemos percibir la conexión oculta entre el mundo espiritual y el material. El conocimiento de esta conexión nos permite influir en los fenómenos externos a través del poder del corazón y la mente únicamente. Sin embargo, la alquimia no es, como algunas formas de magia, el ejercicio de la mente sobre la materia. Es el arte de tomar lo que ya existe, cualquier cosa que se presente, y transmutar lo dañino en útil, lo inútil en valioso. Tradiciones. La alquimia es una tradición esotérica rica y compleja que ha florecido en todo el mundo desde el comienzo de la historia registrada, si no antes. Hay tres tradiciones principales: cristiana occidental, indo-tibetana y taoísta china. Dentro de esta diversidad hay muchas características comunes. Según la tradición, la alquimia mayor es la que trabaja con metales y la alquimia menor es la que trabaja con otras sustancias como el rocío, el agua de mar, la sal marina, las plantas, etc. La mayor, o sea, la alquimia mayor, busca óxidos metálicos, pero oxidar el oro es muy difícil y lento, porque es el metal más inoxidable que existe. Primero se disuelve en agua regia y luego se oxida. Las ciencias de la alquimia, la química y la medicina se originaron en China, Egipto y la India, pero todas sufrieron importantes desarrollos en los países islámicos de Asia y en el Tíbet y Mongolia a lo largo de la Edad Media. Los depósitos naturales de metal en Asia Central fomentaron la alquimia y la experimentación con materiales metalúrgicos, como lo demuestra la gran cantidad de tratados árabes que tratan de la ciencia. El Tíbet y Mongolia también hicieron una gran contribución con influencias de la India combinadas con las del este y oeste de Asia. Muchos de los antiguos filósofos tibetanos creen que la metalurgia es una gran ciencia divina, revelada al mundo al comienzo del presente kalpa o periodo del mundo. Se introdujo en el Tíbet con el fin de prevenir enfermedades y la vejez prematura. Mircea Eliade habló de herreros y alquimistas, poniéndolos a los dos en el mismo, metiéndolos a los dos en el mismo saco, en el sentido de que el herrero era el especialista en metales, trabajaba un conocimiento divino, operaba un conocimiento revelado divino, y como especialista en metales, pues también se ocupaba de la alquimia mayor. En el taoísmo había dos tipos de alquimia: la alquimia exterior, que era la producción química de elixires, y la alquimia interior, que se basaba en la meditación simbólica. El budismo tántrico es una forma de alquimia interna que trabaja para transmutar el cuerpo, el habla y la mente del practicante. Hay métodos de alquimia exterior en la tradición tibetana, pero la alquimia de laboratorio se encuentra principalmente en la purificación de sustancias minerales. Historia. La historia de la alquimia india se remonta al periodo prevédico. Las excavaciones arqueológicas en Harappa y Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, han sacado a la luz que las personas en la antigua India poseían conocimientos químicos desde el periodo prehistórico. En el periodo védico se prescribían hierbas individuales, también se prescribían minerales y sustancias animales, pero no se utilizaban preparados compuestos. La alquimia en la India se inició para la preparación de un elixir de la vida y más tarde para el proceso de transmutación espiritual. La alquimia griega se introdujo en la India antigua a través de las invasiones de Alejandro Magno en el año 325 a.C. y dejó un estado griego llamado Gandhara, que perduró durante mucho tiempo. Existe la posibilidad de que los indios adquirieran la idea de los griegos, pero podría haber sido al revés. Finalmente la alquimia se arraigó en el vasto campo de la erudición india.
Las influencias de otras doctrinas metafísicas y filosóficas, como Samkhya Yoga, Vaisheshika y Ayurveda, fueron inevitables. La alquimia hindú externa, basada en el laboratorio, también se internalizaría a partir del siglo XIII. Sin embargo, hubo una fase final en la historia de la alquimia india que se puede denominar alquimia Siddha. Esto se identifica más fácilmente por su énfasis en combinar el uso de preparaciones alquímicas con la práctica de técnicas yógicas internas y externas, con el fin de lograr tanto un cuerpo inmortal como un estado o modo de ser de un Siddha semidivino. Los practicantes de la alquimia Siddha a menudo se referían a sí mismos como Siddhas, es decir, los seres perfeccionados a los que aspiraban convertirse a través de su práctica. Piedra filosofal. La piedra Chintamani es una joya que cumple todos los deseos dentro de las tradiciones hindú y budista, que sería el equivalente de la piedra filosofal en la alquimia occidental. Dentro del hinduismo está conectado con las deidades Vishnu y Ganesha. En el budismo lo sostiene el bodhisattva de la compasión Avalokitesvara o Chenrezig. También se ve llevado sobre la espalda del caballo de viento que se representa en las banderas de oración tibetanas. El Vishnu Purana hindú habla de la joya Siamanta, que otorga prosperidad a su dueño, una joya mágica que manifiesta todo lo que uno desea. De acuerdo con los deseos de uno, se pueden manifestar los tesoros, la ropa y la comida, mientras que la enfermedad y el sufrimiento se pueden eliminar. El agua se puede purificar, etc. Es una metáfora de las enseñanzas y virtudes de Buda. Según la leyenda budista, la piedra cayó de las estrellas y aterrizó en el Tíbet, donde los antiguos budistas la veneraban como una joya espiritual. Sin embargo, su poder fue considerado tan grande y tan potencialmente desastroso que finalmente la enviaron a una ciudad mística y oculta llamada Shambhala, de la que ya hemos hablado. En el budismo se dice que Chintamani es una de las 4 reliquias que vinieron en un cofre que cayó del cielo durante el reinado del rey La Totori Nyatsen del Tíbet. Aunque el rey no entendió el propósito de los objetos, los mantuvo en una posición de reverencia. Varios años después, 2 extraños misteriosos aparecieron en la corte del rey y explicaron las 4 reliquias, que incluían el cuenco de Buda y una piedra Chintamani con el mantra Om Mani Padme Hum inscrito en ella. Estos pocos objetos fueron los portadores del Dharma al Tíbet. Hermandad de la Estrella. Otros dicen que Chintamani es una piedra sagrada que procede del sistema estelar de Sirio. Hace millones de años, durante una superonda galáctica, explotó un planeta que orbitaba alrededor de Sirio A. Sus fragmentos viajaron en todas las direcciones, llegando algunos de ellos a la Tierra, tras un largo viaje por el espacio interestelar. Posteriormente, esta misma pieza fue entregada a un cierto grupo templario cerca de Untersberg, Alemania, claro, parece que es Alemania. Y luego a las chicas Brill, quienes canalizaron los conocimientos tecnológicos para el primer programa espacial en la superficie del planeta desde la caída de la Atlántida. Otra pieza fue entregada a Nicolás Roerich, quien intentó lograr la paz mundial con ella. Su conocida bandera de la paz es un símbolo relacionado con el triple sistema estelar de Sirio. Chintamani es también la piedra sagrada de la Hermandad de la Estrella, el último remanente verdadero de las escuelas de misterio de la luz de la Atlántida. Disuelve los implantes de oscuridad y pecado subconsciente, aumentando
tu deseo y habilidad de seguir la voz divina en tu interior mientras llevas a cabo tu propósito y misión de vida. Las piedras Chintamani son luz pura y su energía no puede ser mal utilizada. Ayudan a disolver improntas y fortalecen tu guía interna y te conectan con tu propósito superior en esta vida. Pero ten en cuenta que son potentes amplificadores y sirven como lentes de aumento para mostrarte lo que hay dentro de ti, para que lo transformes y te prepares más para tu misión, para que puedas desempeñar tu papel en el proceso de liberación planetaria. Rasayana. Un químico y médico persa del siglo XI llamado Abu Rayyan Biruni informó que en la India tienen una ciencia parecida a la alquimia que les es muy peculiar, que en sánscrito se llama Rasayana, una palabra compuesta de rasa, es decir, oro. Un arte que se limita a ciertas operaciones de medicinas compuestas, la mayoría de las cuales se extraen de las plantas. Significa el arte de obtener y manipular rasa de néctar y jugo. Este arte estaba restringido a ciertas operaciones, metales, compuestos y medicinas. La alquimia india, como cualquier otra ciencia india, se enfoca en encontrar el moksha, que significa liberación y perfección. Como tal, enfoca su esfuerzo en la transmutación del cuerpo humano. Muchas son las historias tradicionales de los alquimistas, aún vivos desde tiempos inmemoriales, debido a los efectos de sus experimentos. Lograr la panacea es un ejercicio esotérico, yógico y contemplativo centrado en varios niveles de transformación. La terapia rasayana enriquece el rasa con nutrientes que ayudan a uno a alcanzar la memoria, la inteligencia, la salud, la juventud, la excelencia, el brillo, la tez y la voz, el desarrollo óptimo del cuerpo y los órganos de los sentidos, el dominio de la fonética, la respetabilidad y la brillantez. En muchos hogares indios se preparan jugos de rasayana con fruta de calabaza y se sirven como bebida o postre o como acompañamiento de las comidas. En la región de Tulunadu de la India, el plátano y el mango rasayana se elaboran mezclando pulpa de fruta con leche de vaca o leche de coco hasta obtener una consistencia espesa. Este rasayana se puede beber como jugo diluyéndolo con agua o leche. De consistencia espesa se utiliza como acompañamiento de la dosa, una comida, chapati, que son las tortitas estas o comidas. Rasayana también puede ser conocido como lassi, una especie de yogur. Muchos creen que este rasayana ayuda a combatir el calor de los veranos indios. Rasayana se da a menudo a los devotos como el prasadam, o comida bendita. En este caso se compone de finas rodajas de plátano, leche o cuajada, azúcar y miel. Pues todo esto, o parte de esto, lo he visto yo allí. El prasada o la comida sagrada, que sería el equivalente de la comunión occidental. En una serie de trabajos alquímicos, figuras legendarias llamadas rasas siddhas, siddhas con doble D y H intercalada, fueron evocadas como fundadores de linajes y tradiciones alquímicas. Estos eran en parte de una corriente religiosa medieval más amplia, que vio el surgimiento de varios grupos que se identificaban a sí mismos como siddhas, es decir, seres perfeccionados, poseídos de siddhis o superpoderes. En este periodo surgió una rica mitología de los siddhas que retrataba a estos legendarios superhombres combinando la alquimia con la práctica del yoga y las técnicas tántricas. Estos grupos fueron responsables
de internalizar gran parte de la alquimia de laboratorio en la práctica yógica. Arquetipos. Durante sus muchas décadas de investigación sobre el misterio y la complejidad de la psique humana, Carl Gustav Jung se dedicó a un enfoque concertado en la religión comparada, la etnología y las prácticas contemplativas esotéricas. Sus exploraciones de las disciplinas alquímicas orientales incluyeron una profunda resonancia con muchos de los principios y prácticas principales que se encuentran en el taoísmo, el budismo, el budismo tántrico del Tíbet en particular, que proporcionaría inspiración y confirmación para muchos de sus descubrimientos psicológicos. Esto lo llevaría a una exploración posterior de la alquimia europea medieval que apoyó y amplió aún más muchos de sus postulados anteriores. En estas tradiciones se encontró una profusión de diversas imágenes divinas que incluían formas abstractas como el mandala, así como representaciones arquetípicas personificadas como Buda y Cristo, y en el Tantra tibetano como en sus propios métodos psicoterapéuticos. Tales imágenes místicas se emplearon a través de la visualización creativa como un medio dinámico de curación y de transformación. La intención de la alquimia es purificar y madurar sustancias para que alcancen sus formas elevadas. Las prácticas antiguas se centraban en transformar la materia de un estado a otro, como convertir el metal en oro. La alquimia tibetana no es diferente, considerando que la alquimia está muy extendida en todo el mundo, incluida Asia. De hecho, la gente del Tíbet ha practicado la alquimia durante milenios y utiliza la práctica en su vida cotidiana. Ser capaz de transformar la materia de un estado a otro requiere toda una vida de práctica y habilidad para perfeccionarse. Noticias breves. Negociadores ucranianos y rusos logran avances significativos en el diálogo de cese el fuego. Los negociadores rusos y ucranianos dijeron el domingo que ha habido avances en las conversaciones para poner posiblemente fin al conflicto de más de 2 semanas y que los resultados llegarán en unos días. Wall Street vuelve a ser el refugio desde el inicio de la guerra. Las tecnológicas han sido las principales perjudicadas. La menor dependencia de Estados Unidos de las materias primas rusas como el petróleo y el gas sustenta el alza de Wall Street con respecto a Europa. Un hecho que también hace fuerte a la divisa verde gracias a ser una economía más exportadora que la europea. O sea, que nos joroban más a los europeos. Fuertes terremotos golpean Filipinas e Indonesia. Un fuerte terremoto magnitud 6,4 sacudió Filipinas la madrugada del lunes aproximadamente a las 5:05 am hora local en la región de Luzón. Se intensifica la tormenta. Se ha abierto una grieta importante en el campo magnético de la Tierra, una de las más grandes en años. El viento solar está entrando a raudales para intensificar la tormenta geomagnética. Una expulsión de masa coronal golpeó el campo magnético de la Tierra el domingo 13 de marzo. El impacto provocó una tormenta geomagnética de la clase G2, moderadamente fuerte. La tormenta geomagnética podría persistir hasta hoy, lunes 14 de marzo, cuando la Tierra pase por la estela de la masa coronal. Tormenta solar. Nuestro planeta debería prepararse para una triple amenaza procedente del espacio, ya que se espera que una tormenta solar masiva golpee la Tierra tan pronto como hoy, lunes 14 de marzo, según la física del clima espacial, la doctora Tamita Skov. Además, se puede esperar espectáculos de luces de aurora en latitudes medias de la Tierra, según ella. Por lo general, las auroras son visibles en áreas de alta latitud, pero la tormenta solar podría ofrecer la oportunidad de ver el espectáculo de luces para quienes viven más cerca del Ecuador. Una tormenta solar ocurre cuando se produce cualquier tipo de perturbación en el Sol, por ejemplo una llamarada solar, un estallido de plasma o una tormenta geomagnética. Ingeniería climática.
Arma que puede poner de rodillas a las poblaciones sin que sepan que están bajo ataque. El experto en geoingeniería Dane Wellington calificó a la ingeniería climática como el arma joya de la corona del complejo militar industrial. Es un arma que puede poner de rodillas a la población sin que se dé cuenta de que está siendo atacada. Puede apuntar a los cultivos y puede tener un efecto cognitivo. Tenemos una disminución en el coeficiente intelectual solo en Estados Unidos de 6 a 9 puntos. Eso es asombroso, dijo Wellington durante un episodio reciente de The Alex Jones Show. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.